Me llevó mucho tiempo solo terminar la primera temporada. Lo siento mucho, pero aquí por fin traigo el último combate de la primera temporada de Record of Ragnarok. Si desean, vean los anteriores videos. Y si no, pronto subiré una recopilación de los primeros 3 combates. Sin más nada que decir, vamos con el video. Tras la derrota de Adán a manos de Zeus, no solo los humanos recordaban a su padre con honor, las valquirias lloraban a su hermana, ya que, aunque el arma no recibió daño alguno, sus almas están conectadas, y la derrota del humano es también la muerte de la valquiria. Por si las malas noticias hasta ahora no fuesen suficientes, los dioses ya habían decidido quién sería el siguiente combatiente de su bando, el tirano de los mares, Poseidón. Pero ante la duda de qué hacer con tan poderoso dios, él aparece en la sala, Kojiro Sasaki. A las hermanas se les hace raro, él se nota en una edad avanzada. Cuando un alma es convocada al Ragnarok, vuelve en el mejor estado de su vida, mas sin embargo 400 años pasaron desde que murió y él jamás dejó de entrenar y practicar sus técnicas. Este es el mejor momento de Kojiro Sasaki. Su compañera en esta ocasión será Hrist, la única que posee 2 poderes y personalidades entre las valquirias. De vuelta al escenario, este se rodea de agua y digno de su nombre, el tirano de los mares entra abriendo la mitad del mar. Incluso los dioses están asustados. Y no es para menos, él mira a todo el que lo rodea con desprecio, todos son insectos a su visión. De manera opuesta, Sasaki también hace su aparición, pero no rompiendo a la mitad las aguas, en una pequeña balsa que se mueve lenta y tranquilamente sobre el agua. El mayor perdedor de la historia también había llegado, todos dudan de él. Incluso el hijo de Musashi Miyamoto, aquel que derrotó a Sasaki en vida, insiste en que no es digno, pero con un solo movimiento de su espada calma el agua a su alrededor, y aunque no todos se percataron, los maestros presentes sí se dieron cuenta que el hombre al que conocieron en vida llegó a un lugar que ellos solo soñaban con tocar. El combate da por iniciado, pero extrañamente ambos contrincantes se mantienen en la arena sin realizar movimiento. Vemos a un Poseidón completamente desinteresado en su rival. Aparentemente, Sasaki realiza el primer movimiento y como si nada es atravesado por el tridente de su oponente. Pero todo esto solo sucedió en la mente del espadachín, quien ya había muerto 18 veces contra el dios. Cada movimiento que pensó, cada ataque que realizó, todos eran completamente aplastados como si no fuesen nada. Después de todo, el dios de los mares era de temer. Por Brunilda nos enteramos que originalmente habían 13 dioses en el Olimpo. El hermano mayor de Zeus y Poseidón, Adamas, debido al nombramiento de este primero como padre de los dioses, Adamas organizó una rebelión, y cuando se reunió con Poseidón para llevarlo a su bando, el rey de los mares lo llamó patético. A sus ojos, él ni siquiera era un dios. Cada dios es perfecto a su manera. No les hace falta conspirar, no se unen a otros, no confían en los demás. Así es como un dios debe ser para Poseidón. Adamas solo había destrozado el orgullo de los dioses. Poseidón siempre fue de esa manera. Nunca lo vio a los ojos y siempre lo subestimó. La primera vez en que éste posó su mirada en el que era su hermano mayor, también fue la última. Tras un silbido sostenido de Poseidón, Adamas es atravesado por el tridente, y mientras se iba, le recuerda a Hermes que solo hay 12 dioses en el Olimpo, ya que había un impostor entre ellos. Lo más aterrador no es que solo le hizo falta un golpe para vencer a su hermano mayor, sino que cuando él dijo que Adamas no existió, todos lo aceptaron sin decir ni una palabra. De vuelta a la arena, Sasaki no sabía cómo proceder, no era siquiera digno ante los ojos del dios. Se sienta en la arena y comienza a reflexionar. No por nada Sasaki era el perdedor más grande. Este no ganó ni un solo combate en su vida. Desde su juventud solo era visto como estorbo. Se rendía como si nada ante sus rivales. Irónicamente, su naturaleza no era la de un perdedor. Jamás dejó de pensar en cómo vencer. En lugar del dojo, usó la naturaleza para entrenar y evolucionar aprendiendo de ella. Sin importar cuántas veces perdía en un inicio, siempre buscaba una manera de ganarle a su rival. 6 meses tras haber perdido contra Kagekatsu, según el mismo Sasaki, le tomaría 148 intentos derrotarlo. En el momento en que quiso ponerlo a prueba, la diferencia era tan clara que no hizo falta combate siquiera. Kagekatsu se había rendido. Sasaki entonces le pediría un duelo al maestro del dojo Seigen, quien lo venció como si nada. Años después de este combate, el maestro visitó a Sasaki, y a pesar de haber perdido la vista, cuando entró en la cabaña del espadachín, él fue capaz de ver todas las mejoras de Kojiro. 4 años y 9 meses. Ese fue el tiempo que le tomó a Sasaki vencer a todos los miembros del dojo, incluyendo a Seigen. Después de todo, él no buscaba vanagloriarse. Solo quería hacerse aún más fuerte. Fue entonces cuando comenzó su viaje, retando a maestros sin igual y perdiendo contra todos y cada uno de aquellos a quienes se enfrentó. Pero esto nunca lo detuvo. A lo largo de su vida no paró ni una sola vez. Pero en esta ocasión era diferente. Kojiro no podía rendirse así como así. Esta vez no estaba peleando para hacerse más fuerte. Sasaki llevaba consigo la esperanza de aquellos que lo ayudaron a llegar hasta donde está. Sasaki realizaría el primer movimiento, balanceando su espada hacia abajo. En un inicio Poseidón le esquivaría como si nada, pero contrario a lo esperado de
de este ataque, Sasaki no solo fue capaz de detener en el acto una espada, sino que también realizó un movimiento tan veloz que Poseidón apenas pudo esquivar. Este gran ataque logró lo que muchos dioses deseaban. Poseidón puso sus ojos por primera vez en Sasaki, logrando que incluso este comenzara a moverse por iniciativa. Comienza a atacar a Sasaki constantemente, pero el espadachín ya había visto todos los movimientos de Poseidón. Construyó una imagen mental de este con detalles mínimos, desde su respiración hasta su forma de caminar. Si Adán era capaz de copiar cada ataque que veía, Kojiro puede leer los movimientos de su rival a la perfección y contrarrestarlos. Ares no entendía cómo es que los humanos habían sido capaces de llegar tan lejos, todos demostrando una habilidad increíble, pero entonces el bullicio se detiene de golpe. El silbido de Poseidón había comenzado a sonar. A pesar de ya haberlo previsto, la velocidad del dios va mucho más allá de las expectativas de Sasaki, a quien impacta. Y por primera vez, desde que vio a su rival, este le dirige la palabra al humano, preguntándole en tono de burla: ¿qué pasa? Pensé que eras capaz de leerme, perdedor. Pero Sasaki ya estaba decidido. Se pone de pie para continuar el combate. Con ese único movimiento, los dioses se habían emocionado y comienzan las ovaciones. Pero con solo una mirada, Poseidón aterró nuevamente a todos. Sasaki le insiste en por lo menos aceptar las ovaciones de sus amigos, pero los dioses no se unen, no conspiran y no confían en los demás. Los dioses son perfectos, cada uno a su manera, no necesitan amigos. Con esta frase, Sasaki había entendido el significado de ser un dios, una existencia bastante triste. La lástima del humano enojó al dios, que se abalanza con todo. Poseidón era mucho más profundo de lo que Sasaki había previsto, pero este era capaz de adaptarse y fortalecerse entre más avanza la pelea. La espada de Sasaki ya había dejado atrás a los humanos y se acercaba a los dioses. Cualquier otro ya hubiese caído, pero su oponente era Poseidón. Enfrentarse a él era como atacar al mismísimo Océano, que acabó rompiendo incluso la espada de Sasaki. Pero no era la primera vez que éste experimentaba algo así. Incluso en el combate contra Musashi Miyamoto, quería darse por vencido, pero el duelo era tan sublime que no podía dejarlo pasar y rendirse como si nada. Así como aquella vez, Sasaki se movió con convicción y le preguntó a su rival si alguna vez practicó hasta el amanecer, si alguna vez lloró en agradecimiento de quien lo hizo más fuerte, o si alguna vez amó tanto a un rival como para morir por él. La espada que Sasaki sostenía representaba los sueños y esperanzas de todos. Por eso, él no podía perder contra alguien como Poseidón, que no era capaz de entender este sentir. Entonces, la espada rota comenzó a brillar. La valquiria no murió, sus personalidades y poder se dividieron. Un nuevo Volundor se había producido, y aquella gran espada ahora eran dos. El combate aún no había acabado. Sasaki quería darlo todo hasta estar satisfecho, pero para Poseidón, él no era nada. Una mosca no será más que eso aunque tenga más alas. Mas sin embargo, algo había cambiado. Sasaki había absorbido las técnicas de sus rivales. Cada movimiento que éste realizaba era uno de los muchos que experimentó en su vida, logrando así un hecho inaudito, incluso entre los dioses: herir a Poseidón. Pero el combate no hacía más que iniciar. Poseidón le dolió cada golpe a Sasaki, no con técnica o estrategia, sino con un poder abrumador. Cada ataque del tirano de los mares tenía una fuerza imparable. Nuevamente la existencia del dios del mar abrumaba al espadachín, pero cuando pensó que su fin había llegado, Sasaki recordó que no estaba solo. Recordó a todos aquellos que lo ayudaron a llegar a donde están, todos aquellos a los que se enfrentó en su día, todos y cada uno de los que lo vencieron y menospreciaron, lo estaban animando. Era el momento de lucirse de Kojiro Sasaki. Ya había perdido ante Poseidón, ahora es el momento en que él brilla verdaderamente. Incluso con los ataques del dios, Sasaki lo expresó desde el fondo de su alma: quiero ganar, llegando por primera vez al fondo del mar. No solo estaba viendo los ataques de Poseidón, ahora estaba viendo el mundo entero que lo rodeaba. Este era el momento más importante en la vida de Sasaki, no, en la vida de los espadachines. Con un movimiento fluido, corta el brazo de Poseidón, quien no se rinde, y con su brazo restante toma su arma para atacar nuevamente, pero por segunda vez es cortado. Incluso con eso no para y ataca con sus dientes, pero ya no había nada que hacer. Sasaki realiza un último movimiento con el cual Poseidón es partido y vencido. El perdedor más grande de la humanidad había acabado de derrotar al más orgulloso y temido de los dioses. Toda la humanidad avanzó unida. No solo era la primera victoria de Kojiro Sasaki, sino también la primera victoria de este Ragnarok para el lado de los humanos. Ante este acto, los dioses estaban perplejos. Ni uno solo de ellos esperaba perder contra los humanos siquiera una ronda. Humanos que victoriaban el nombre de Kojiro Sasaki. El camino hasta aquí estuvo lleno de baches, pero aún tenían tramo por delante, uno que era largo y extenuante. Este Ragnarok no hacía más que iniciar.